Diego Forlán, ¿cómo andás, Diego? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos una camisa para que te pongas ahora. Avisado, yo ayer estaba con una remerita media parecida. Es de la misma. Casi. De la misma marca, pero no. La de Fer tiene. Que sí, son como, no es MC. Pero son mosquitas, ¿qué son? No sé, no importa, Rodri, es muy parecido. Estos son como florcitas. Yo tenía una remera ya así en el cumple de mi hijo y ya la publiqué. Igual trajiste fea pincha, trajiste igual. No. Traje la de la academia. Fea pincha. ¿Cómo andás, Forlán? Bien, por suerte. ¿Vas al estadio hoy o lo ves en tu casa? Me quedo en casa, tranquilo. Son mis hijos los que ¿Lo ves con los indios? Lo veo con los indios, pero si fuera por él, bueno, ya el grande ya, viste, te tira y te dice, vamos al estadio o algo, y si puedo evitarlo. Claro. O lo mando con los tíos. Sí. Y bueno, de vez en cuando. A ver, a Peñarol voy. Ahora de este campeonato todavía no he ido. Pero a Peñarol, como estamos ahí en el palco y un poco más tranquilo, voy. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no te gusta? No, pero no. La verdad es que disfruto más verlo en casa, claro. Sinceramente. A ver, es mucho más lindo verlo en el estadio, ¿no? Se aprecia mucho más y más lo que es el juego en sí, se disfruta mucho más. Pero me quedo tranquilo en casa. Justo ahora no vamos para afuera, pero al campo, a festejar el cumpleaños de mi hermana. Entonces ahí aprovechamos y lo veo tranquilamente. Arranquemos por Peñarol, que es lo de ayer, y aparte ahí ya lo nombraste. ¿Qué lectura haces como ex jugador, como ex entrenador de lo que le está pasando a Peñarol, un cambio tan radical de diciembre a marzo? ¿Qué le pasa a Peñarol? Menos, ¿no? De enero. Sí, yo creo que de que fueron los clásicos del verano en adelante fue ahí donde empezó a cambiar un poco la dinámica de lo que había sido el año pasado. La verdad que es increíble. Digo, yo no había tenido la oportunidad, estuve 3 semanas fuera, recién llegué este domingo, obviamente viendo noticias, todo, y vi el partido ayer, y la verdad que pensaba lo mismo, ¿no? En tan poco tiempo, es que es la séptima fecha esta, la séptima fecha. Ganó un partido solo. Lo que es increíble, digo, cómo pasás en general, ¿no? De ser de los mejores a pasar a esa impaciencia de la gente en general, que bueno, está bien, es entendible y es el juego en sí, y las reglas del juego donde... Perder no lo banca nadie. No lo banca nadie. Y menos un grande. No, sin lugar a duda que no, pero bueno, digo, pasás, como decís vos, de 2 meses y medio con un mismo entrenador, digo, en general el mismo, la mayoría de los jugadores los mismos, a pasar a este momento y de pasar a ser todo color de rosas a hoy en día parece que ya no perdonan a nadie, ¿no? Porque digo, obviamente está en discusión la situación de Diego, digo que obviamente se sostiene mucho más por lo que es, por lo que es para el club, como ídolo, como entrenador, como fue como jugador y obviamente por lo que ha hecho él en las diferentes etapas que ha estado, como ahora hace 2 meses y medio atrás donde lo llevó a una semifinal de Copa Libertadores después de tanto tiempo. Entonces no se sostiene el entrenador, no se sostienen los jugadores, es duro el momento que vivimos a nivel general y bueno, como te digo, son las reglas del juego y somos nosotros en este caso, a ver, obviamente como ex jugador, pero los jugadores que tenemos que tener esa calma y esa tranquilidad, que saber que esto es así. Digo, a ver, me ha tocado estar en situaciones duras, no te digo de esta misma manera, pero donde pasás a ser el peor del mundo y donde en realidad ahí tenés que tener la personalidad, el carácter, la autoestima también, de darte cuenta de que, bueno, como seres humanos tenemos momentos buenos, momentos malos, y nosotros tratar de decir, bueno, tratar de simplificar las cosas, entrenar más, esto es lo que vivía yo como jugador, y decir, bueno, cuando salgan van a salir. Y a vos te pasó hoy no salen, ¿no? Con Liverpool, te pasó en Belvedere, que te volvieron loco también, o sea, como que el hincha tiene tan baja tolerancia que muchas veces hasta olvida quién es quién, ¿no? Sí, bueno, verdad, eso es... a ver, y eso son las razones, porque también uno, cuando a mí me pasó con 39 años que dejó de jugar, que podría haber seguido jugando, pero obviamente que ya esas cosas las aguantás mucho menos, ¿no? Tenés menos paciencia cuando sos chico, obviamente que es una necesidad, es otros momentos, estás en otra etapa de tu vida y bancás todas esas cosas que las vas bancando durante muchísimos años, que eso también te van fortaleciendo, como algunos capaz que lo debilita o capaz que no terminan desarrollándose bien. En mi caso, por ejemplo, te fortalece, pero después llega a una edad donde decís, la verdad que no te van a bancarme ese tipo de cosas. Ese día en particular, además en Belvedere, que fue realmente fuerte, yo estaba, te despachaste con un jugadón de gol, como para sí, eso también habla de la cabeza y de las fortalezas que uno va construyendo. Sí, claro, no, eso que te decía, pero lo que pasa es que ese día, yo me acuerdo perfectamente, estaba calentando y habían 2,
uno en realidad, una persona que se ve que había tenido un problema personal conmigo o algo, porque digo, si no era, no se entendía, porque uno puede entender cuando alguien va y te recrimina, momentos, no estás haciendo goles, o no, a ver, si vos mirás el año entero que había tenido en Peñarol, digo, había hecho goles, asistencias, salimos campeones, una apertura campeones, el otro perdimos la final, ahí en ese partido con Plaza, y después terminamos saliendo campeones uruguayos. A ver, en líneas generales, fue un buen rendimiento, pero en ese particular, aparte no era que veníamos, si vos me decís que venía de 4 o 5 partidos, que venía, porque uno sabe cuando estás mal, claro. Entonces, viste, había algo, ya era diferente, al punto de que me di vuelta, cuando yo estaba calentando, estaba de espalda, y alrededor la hinchada de Peñarol que estaba ahí, la gente que estaba ahí, era como que empatizó conmigo. Y me daba aliento, porque esa persona, es decir, como que iba a contramano de la situación, ¿entendés? Digo, porque uno entiende. Entonces, pero era como cizaña, ¿viste? Ya era algo que ya hasta me di vuelta como para ver quién era. Porque llega un momento, y más en una cancha chica, pero bueno, como te digo, esas son situaciones que vivís a lo largo de toda tu carrera. Mismo nos ha pasado con la selección, ¿viste? Momentos de la selección durísimos, que hoy en día estos partidos son lindos porque jugamos con Argentina, pero no requieren la misma importancia que requerían. Cuando entraban 4:30 aparte. Sí. Claro. Entonces, yo lo vivo de esa manera, es un lindo partido, un lindo clima, viene Uruguay, tener los jugadores que tenemos, viene Argentina también, la campeona del mundo y campeona de América, pero no existe. Sin esa tensión. Sin esa tensión y esa exigencia que vivíamos ¿No nosotros. la hicieron pelota la eliminatoria con esto? A mí en lo personal, sinceramente, no me atrae de la misma manera. A mí me atrae hoy, mismo yo los escucho a ustedes, creo que ustedes como periodistas capaz que lo van a decir, no lo van a decir. Mismo ustedes también, el hablar de la eliminatoria, es la sensación general. No tiene como... No. Yo prendo la radio y voy en el auto, prendo la radio y empiezan a hablar de la selección y... Sí, bárbaro, digo, quiero o la Copa América o que venga el Mundial. Y bueno, el Mundial hay que ver las primeras fechas que también van a ser duras en el sentido de que van a haber partidos. Los rivales. Sí, rivales, que es verdad que beneficia a muchos equipos y muchas selecciones, pero yo creo que en vez de ir hacia arriba es como que empareja un poco más para abajo, pero no tiene esa motivación de decir, che, si no ganamos, mirá, lo vivimos hace unas cuantas fechas atrás que estuvimos, ¿cuántos fueron? 4 o 5 partidos sin ganar, ¿no? Si hubiéramos perdido el Lima, como perdimos, con un régimen de clasificación de 4 en vez de 6, hubiera sido una hoguera. Claro. Y no lo fue por varias cosas, porque entramos 6... Y porque tampoco los resultados... Porque el equipo tenía un montón de bajas, una epidemia bestial, entre sanciones, suspensiones... Fue después de Brasil, de ganar la Argentina y de Brasil. Claro. Sí. El 2023 fue muy bueno y el 2024 no... Claro. Y ahora arranca como otra etapa, otra historia. Y no vivimos un día tan tensionante en la previa de Uruguay-Argentina, uno porque va primero, otro porque va segundo, más allá de lo apretado de los puntos, básicamente porque la eliminatoria quedó muy laxa. Sí. 6 lugares y medio. Sí. No, sí, a mí yo lo veo de esa manera y te digo, la sensación mía escuchándolo a ustedes es como que, claro, digo, no hay ese debate, ¿viste? Y empezamos, está bien. Tampoco era bueno sacar la calculadora y estar sufriendo como sufríamos, pero bueno, pero pará, del 2018, que fue la eliminatoria, creo que la última fue, recién ahora empezó la de Rusia, la que se empieza sin Cavani. Por eso, pero esa fue una eliminatoria espectacular. Terminamos segundo. Y claro, y esa era una eliminatoria que éramos 4,5 los que 4,5. Entonces ahí, la verdad que fue de las buenas que tuvimos, ¿no? Sí, la realidad es que tal vez este partido de hoy... por esa situación que hablábamos específica de los 6 cupos y medio a la Copa del Mundo y por cómo está Uruguay y cómo está Argentina, hace que uno imagine de repente, teniendo en cuenta además la idea que tienen los técnicos de jugar, un partido más abierto. ¿Podés coincidir con eso o un clásico es imposible que sea abierto? La verdad que ahí no sé. La verdad, digo, ahí dependerá... Yo qué sé, de las ganas. A ver, en el caso de Uruguay es diferente. Argentina, que en realidad yo creo que está en un modo automático, por decirte. No viene Messi, bueno, Lautaro ahora tiene una molestia y tampoco viene. Entonces se da esos lujos de decir, bueno, jugamos contra Uruguay y no. Antes capaz que esos jugadores, está bien, Messi está en una edad y en un momento que puede darse ese privilegio, pero capaz que en otra edad, en otro momento, este partido Messi no te falla, no te falta, más teniendo en cuenta, y más como está hoy en día la eliminatoria. Entonces hay que ver, obviamente que son
son partidos, son clásicos, y cuando entras ahí, por más que sea otro tipo de eliminatoria, sabés que los jugadores ninguno van a querer perder. Entonces yo creo que vamos a ver un partido exigente, me parece, ¿no? Y ahora pensando como entrenador, digo, en la mentalidad de Scaloni, el tipo puede darse cuenta que en un año y algo está jugando en la Copa del Mundo y estos 2 partidos que tiene entre hoy y martes son los más difíciles que le quedan en el calendario antes de la Copa del Mundo. ¿Es posible hacer eso? Sí, lo que pasa es que viste que la eliminatoria sudamericana es media compleja, ¿no? Dependiendo de dónde juegues, en qué país y contra quién, ¿no? Mismo Argentina ha tenido en esta eliminatoria partidos jugando de local donde le ha costado también. Entonces, sí, obviamente que no te digo que el caso de Uruguay y Brasil son partidos mucho más exigentes, pero no podemos desmerecer a una Colombia, cuando te toca jugar allá de visitante, Venezuela de visitante, bueno, creo que estuvo hace poco Argentina jugando ahí. Empató. Sí, empató. Entonces, digo, ahí Chile, por más que no está en su buen momento, ir a Chile en el Monumental es durísimo. Entonces, lo bueno dentro de todo creo que es eso, de que la eliminatoria sudamericana es durísima. Entonces, como lo que es geográficamente, las distancias, los equipos, la idiosincrasia de cada país hace que todos los partidos tengan una exigencia diferente. Acá capaz que ves más lo que es la historia de 2 selecciones como puede ser Uruguay y Brasil, y eso hace que sea mucho más exigente y capaz que el partido no termina siendo tan duro como puede ser con otros países. Vos imagínate Paraguay a su manera, Sí, claro. con lo que tiene y con lo que puede, está haciendo los partidos durísimos para cualquier selección, y cuando más te toca ir a jugar ahí a Asunción, ¿no? Quiero llevarte a algunos Uruguay-Argentina, que recuerdo en mi memoria. Cementerio de los Elefantes. Un partido muy recordado por cómo nos fue, los penales. Pero lo acuerdo de un partido muy particular para vos. Yo estaba en la cancha, lo que te putearon ese día. Creo que nunca lo había visto, ¿puede ser? Sí, sí. Cada vez que ibas a patear un córner, se paraban en el rincón. Sí, se paraban, sí. Y yo también hacía, ¿no? Y vos demorabas, jugabas, agarrabas la pelota, la dabas vuelta. Demoraba, claro, es lo que te digo. Después con los años, a medida que vas agarrando ¿Te gusta? experiencia. ¿Convivís con eso? Sí, me encantaba. Y mismo cuando me toca patear el penal, el primero, claro, ellos no sabían, pero el primero lo patea Messi, lo hace, y cuando doy el paso, después de haber tenido esos 120 minutos, el estadio se me cayó arriba. Sabía, a puro insulto en ese momento, para estar lo más incómodo posible para patear el penal. ¿Pero te pudiste aislar en la caminata? Sí, sí. Porque siempre dicen ustedes que esas caminatas son bestiales. Sí, son mortales. Sí, porque es un momento largo, ¿viste? Es muy largo. Es muy largo, empezás a caminar. Es como que preferís correr que ir caminando. Claro. No lo haces. Claro, no. Pero no. igual ya ibas pensando dónde se lo ibas a tirar a Romero, ¿no? No, tenía muchas opciones porque se daba la particularidad que tenía en el equipo estaba el Kun, que éramos compañeros, Claro. Estaba Maxi, que había sido compañero, no sé si Maxi seguía, el Cucho Cambiazo, Gaby Milito, Diego Milito, todos me conocían, que a mí me gustaba patearlo mucho más cruzado que hacia la derecha del arquero más que a la izquierda. ¿Y en qué momento tomás la decisión? ¿A dónde lo vas a ejecutar? ¿Cuando estás adentro del área? Cuando doy los 3 pasos para atrás. Cuando da los... Mirá que han venido varios y han dicho exactamente lo opuesto acá. No, pero, Ahí la lo que decís. pasa que Porque lo que pasa ahí- que hay una historia con Romero ahí también, ¿no? No, lo que pasa es que ahí todos sabían que yo pateaba cruzado. Sí. Todos los que estaban ahí de Argentina, la mayoría que fueron compañeros míos, yo pateaba los penales en el equipo. Y sabían que lo pateaba cruzado. Y practicábamos y saben que lo más cómodo que me sentía era cruzado. Al medio lo pateaba, me gustaba, pero no al medio fuerte de empeine, sino al medio con el borde interno esperando que el arquero se tirara. Pero acá lo duro era que Romero era muy grande. Muy grande. Y el arquero de Colón, de Santa Fe, de la cancha de Colón, tenía la vieja escuela, viste que la línea era como un poquito más hacia arriba. El arco, Y hacía que achicaba contra el travesaño. contra el travesaño. Todavía él es grande, entonces para casi el travesaño le pegaba. Era como si estuviera en un arco de Babi. Y al otro lado no le iba a patear. ¿Picarla nunca? No, ni loco. Eso ni no, loco. no. Eso pobre. No, picarla. Digo, pero dentro hay que de lo- estar acostumbrado. Por supuesto, pero dentro de los cambios que vos sabías, el No. scouting, no sé. No. Lo que sí sabía que no se lo iba a patear a la izquierda del arquero. izquierda de él, exacto. A la izquierda de él Abriendo no. el pie, digamos. Abriendo No, el pie no claro, se lo iba no a era patear. el palo. La duda era o tiraba cruzado, donde yo lo tiraba siempre, o lo tiraba al medio. El problema del medio era que yo me gustaba tirarlo, esperar que el arquero, esperar un poquito y tocarla con el borde interno para tirarlo arriba. Porque a mí no me gustaba pegarle en peine porque ahí perdía control. Me gustaba pegarle si en la cancha, cambio de frente, esto, pero ahí en el arco no era algo que me sentía cómodo. Entonces,
tenía que esperar, pero claro, veía el medio y decía, con las patas que tiene, lo largo que es, se tira para un costado y llega y la toca. Entonces ahí cuando me paro, pongo la pelota, lo veo y veo que él está parado, digo, es imposible, no hay espacio. ¿Viste cómo decís? ¿Por dónde? Qué horrible. Y di los 3 pasos para atrás, yo daba 3 pasos, sin mirarlo, cuando levanto la cabeza veo que se agachó. Y el arco se me hizo enorme, se me agrandó el arco. Claro. Y ahí me dio a mí la tranquilidad de decir, patealo al medio. Entonces ahí ya esperé, lo pateé al medio, lo pateé perfecto al medio, entró, gol. Era el arquero Cacho Bochinche. Claro, tal cual, el arquero Cacho Bochinche, tal cual. Vos decías que ya a esa altura tenías carpeta, que las puteadas no te jodieron. Pero eran puteadas que tenían que ver con tu vida personal, no con burro, fracasado. Igual la coraza la tenías para todo. Sí, pero igual, sea de por dónde vinieran las puteadas. No Se llama corazo. No, sí, me llama corazo. No importaba. No. Y aparte, después, cuando ya vos sabés lo que puedes dar, por más que te vaya bien o te vaya mal en un partido, ¿no? Que obviamente me ha pasado así en muchísimos partidos, vos estás tranquilo con vos mismo, ¿viste? Entonces, si yo entro a la cancha, sé que puedo ganar, como también puedo perder, pero bueno, voy a intentar dar lo mejor. Ahora, si ese día hay alguien que fue mejor que yo, me marcó mejor, me entendió, anticipó, me voy, ¿qué voy a hacer? Trataré de ver de qué manera mejorar, pero entonces, ya me agarraba, yo tenía en ese momento 31 años, claro. Ya tenía mucha experiencia, entonces, al revés, disfrutaba muchísimo de los insultos, es más, era una época que empezaban las redes sociales y te empezaban a insultar, entonces miraba las redes sociales y me reía realmente de cómo me puteaban, de la cantidad de insultos y lo ingenioso que era la gente para insultarte. Entonces me reía, ¿me entendés? Pongamos el contexto. Esto es junio-julio 2011, cuando vos venís de destrozarla, de romperla en un mundial, de transformarte en el mejor jugador de una Copa del Mundo, pero también te agarra con tu situación personal. Vos te estabas separando ahí de Zaira Nara. Y por ahí venían las puteadas de los argentinos en tus redes, en tus perfiles. En el estadio seguro que iban por ahí, no sé en tus redes. Y después obviamente nosotros los uruguayos te protegíamos. Después en el propio enfrentamiento de lo que es Uruguay-Argentina. Claro, entonces tomás cualquier cosa. Por ahí. Sí, tomás cualquier cosa. Sí, es mucho más futbolero que otra cosa. Entonces no, aparte el que avanzaba ahí tenía un camino. Yo no te digo allanado, pero era un pase al otro día. Y era bastante. Eliminado Brasil. Sí, al otro día quedó Brasil con Paraguay. Sí, era bastante. La típica que obviamente vos ganás ese partido con Argentina y descomprime, pero totalmente. No te puedes relajar. No, pero engordás muchísimo. Igual yo recuerdo la noche antes de la final con Paraguay, por suerte, Rodrigo mucho más que yo todavía, pero he estado en unas cuantas previas de Uruguay. La confianza que había en ese hotel era impresionante, pero confianza bien, no confianza de distendido, sino de, no nos para nadie. Se respiraba en el hotel, me acuerdo la noche antes, conferencia de Lugano y del maestro Tavares, y ustedes estaban en la vuelta, cosa que no pasaba mucho, que estaban en la vuelta esa noche, muy relajado. Y había como una seguridad impresionante, ¿no? Y nosotros veníamos del 2010, de lo que había sido, de haber estado tan cerca de jugar una final del mundo, y después la Copa América se da bien, mantuvimos el plantel. Paraguay, nosotros jugamos un martes, si no me equivoco, creo. Con Perú en La Plata. Claro, en La Plata, no viajamos, enseguida terminó el partido, ya ese partido lo ganamos en el minuto 60 y pico, ya Luis hace el 2-0 y era como que ese partido ya ahí nos relajamos, y quieras o no, nos faltaban esos 30 minutos de intensidad donde al final del partido, las emociones, la adrenalina, no se juega de esa misma manera. Y al día siguiente juega Paraguay-Venezuela, que gana por penales Paraguay. Que gana por penales, con lío incluido, en Mendoza, y eso era un miércoles, ellos llegaron un jueves. Nosotros ya estábamos el martes de noche en el hotel, donde estuvimos en el mismo hotel, hasta el día de la final del domingo, claro. Entonces, quieras o no, eso, ellos tenían varios jugadores, Villar creo que estaba con molestia, habían varios jugadores que estaban con molestia. Nosotros, el plantel llegaba bien armado, sólido, estructurado, y vos este tipo de competiciones, cuando vos tenés un plantel y lo mantenés durante la competición, y generalmente esa selección, teniendo un buen nivel de jugadores, obviamente, son las que terminan sacando provecho en un torneo corto, ¿no? Vos tenés una tradición familiar que te ha hecho tomar algunas decisiones futbolísticas, por ejemplo, venir a Peñarol, y apelo a eso para que me cuentes
¿qué pasó por tu cabeza el día que levantan la 15, sintiéndote campeón de América y siendo parte de casi un árbol genealógico campeón de América con Una la saga selección familiar. uruguaya? Bueno, ahí ese día se dan dos cosas, ¿no? Una fue, yo igualo el récord de Scaloni, que ahí no decía no sé cuántos, En goles. sí, en goles, que después lo paso Contra Paraguay. contra en Paraguay y Asunción. después me lesiono. Entonces ahí se da con esos 2 goles, yo igualo el récord. Y después obviamente el título, ¿no? De lo que fue, y como decís vos, de lo que fue a nivel, ya el hecho de ganar un título con la selección, por más que siempre viste que decimos, che, me encantaría ganar un título, ya ganar un título internacional con la selección es para pocos, haberlo ganado y después se da la particularidad en lo que es a nivel familiar de mi abuelo haberlo ganado 2 veces, papá haberlo ganado 1 y en mi caso haberlo ganado y ser la única familia en el mundo de haber ganado Tremendo eso. 4 títulos, es la única en el mundo. Porque claro, vos lo decís, sí, pero la verdad, después empezás a ver y hay obviamente, se da mucho en lo que es Matosa, Goncalves con la Copa Libertadores, Verón con la Copa Libertadores, y no sé si me está faltando alguno más. No sé Maldini con el Sí, padre, Maldini, si ¿no? tiene algo también, pero a nivel de selección, somos la única selección. 3 generaciones. 3 generaciones. Sí. Y 4 títulos. Y la verdad que, digo, que seamos la única familia en el mundo de quedar en la historia, la verdad que somos unos privilegiados. Me quedó algo de los penales. ¿Cuál es el más pesado? ¿El de Quito o el de Ghana en el Mundial? ¿O este contra Argentina en cuarto de final? Si me decís a mí cuál fue... Mirá que era pesado el de Ecuador, ¿eh? Pa, el Sí. de Quito, pa. Porque y aparte- estábamos al borde sí, del Y abismo. aparte en Es Quito. verdad. Y te lo pide Cavani, si no me acuerdo Sí, lo mal, pide, y vos le sí. decís, no, No, porque a ver, el encargado era yo. Nunca te lo dije, pero la tiraste muy arriba. Diego. La tiraste- Pero viste que si lo ves bien, no de no atrás va del tan- arco es impactante cómo cruza así va subiendo. Está, pero va subiendo, vos lo decís, Sí, va, sí, va subiendo, no es subiendo. que va. No, ¿viste? pero aparte en Quito, boludo, es un... Sí. En la Está jugando hora, como- casi como eliminado. jugando Hoy fuego, tiene adiós. yo creo que tiene un peso mucho Rodrigo más. vuelve a poner la cara de No, aquel yo día. ya estoy infartado como aquel día. No, casi. yo no lo vi, no, sí, me di vuelta. No, ¿Te diste vuelta? No, no lo quise ver. Para cómo sea esa de que Edin lo quiere, Cavani lo quiere patear, que había jugado flor de partido Y además. le hacen el penal. Le hacen el Hacen penal el y vos le penal. decís, no, dámela. No, pero el encargado era yo. Digo, cuando Sin estás- mucha vuelta. Sí, no, cuando sos. Digo, aparte, imagínate si yo hubiera dado el penal y después se Sale enteran que mal. el encargado soy No, yo. se armó un Ser bárbaro. empalado No te la 18 de perdonan julio. nunca. Acá en Uruguay no te la No te la perdonan perdonan nunca. nunca, No, no te la no. perdonan nunca. Entonces, digo, por más que hubiera tenido miedo de patear ese penal, lo hubiera pateado igual. Y ahí No, cuando yo lo decís pensaba que más vos- por la confianza que podía tener Cavani, no porque vos tuvieras miedo. de Pero esta cuando altura. yo a ver, es algo que en realidad es como andar en bicicleta. Digo, Para No, vos. para vos. Claro, para un cirujano seguramente Claro. opera. pero claro, pero eso, por eso mismo, para mí, por eso. le pegó. Para el cirujano es lo mismo, te dice, che, ¿cómo haces para operar de esta manera? Y hay Decís, que cortar acá y y chao. claro, Y y te bueno, saca todo esa, cortar. y bueno, Y estuvo bueno, hay que bueno. cruzarla y meterla en el ángulo. Yo no me desperté un día y estaba pateando ese penal. No, está claro. Fui por diferentes Perfeccionaste. etapas, en inferiores, aquellos partidos que venía con Joel, claro. que seguían y pues, me ha tocado raro Igual a hacer. Peñarol le hiciste jugando para Danubio en el ingeniero del Sí. campo. ¡Puah! Tremendo. En el Sí, ángulo. sí. Mirá en el cómo se ángulo. agachaba. Pero aquel al Facha Carini, Exacto. de la mitad de la cancha, siempre lo Exacto. jodo con ese gol al Facha. Exacto. Golazo. Pero había un viento aparte, le pegué, lo primero que este día le Ahí pego en a todos Camino- lados. en Camino Carrasco. Sí, en el ingeniero del campo. Sí. Le pegué de cruzado de la derecha hacia el arco que vos cuando estás bajando lo tenés. No, Camilo Carrasco no, Veracierto. Veracierto. Ahí mal bien alto. Y sí, me acuerdo, lo metí en un ángulo, tremendo gol. Pero Volvamos al penal. Al penal en Quito. es como la cantidad de gente cuando vos empezás a jugar, vos me decís a mí hoy en día jugar con 60.000 personas y para mí me encanta. Si me decías a los 18 años, te digo, 60.000 personas, no estoy acostumbrado. Entonces Claro. vas creciendo y vas, a medida que vas pasando por diferentes etapas, vos te va bien, otras te van mal, y ahí es donde vos decís, recalculando, vamos mejorando, y bueno, no llegué al penal de Quito, por más que igual hoy en día yo te digo que ese penal hoy tiene una incidencia mucho mayor y un peso mucho mayor de lo que tenía en ese momento, que tenía mucho peso, pero no con todo lo que se generó después de ese penal, Claro. ¿no? De lo que es el proceso más del maestro. A ver, error ese penal, lo echan al maestro, me echan a mí, echan a Lugano. Mundial Sudáfrica, No venía todo el resto. No venía todo el resto. Entonces, ¿qué te digo? Hoy con el diario del lunes, ese penal hoy tiene un peso enorme. Histórico. Sí. En aquel momento tenía un peso muy importante,
lo que era clasificar y volver a clasificar un mundial, no clasificar, sino tener la posibilidad, próximo partido con Argentina o irnos al repechaje, de seguir teniendo chance de clasificar. Claro. En ese momento estábamos afuera. Lo mismo pasó en el Mundial, porque el proceso Tavares tiene su punto de inflexión tal vez en la clasificación, pero el punto de quiebre es el 4.º puesto en el Mundial de Sudáfrica. Y ahí es donde vos tenés una incidencia directa en el lugar en el que Uruguay termina esa Copa del Mundo. ¿Cuánto te preparaste y cómo te preparaste para el Mundial de Sudáfrica? No, yo ya me venía preparando, ya siempre, desde los 18 en adelante. Cuando empecé, digo menos, antes de irme para Argentina, ya me preparaba. Era mucho más autodidacta, lo hacía yo, digo, no tenía ese era profesional, pero no estaba profesionalizado, ¿viste? Después, a medida que fui conociéndome más, fui mejorando, y todo, las previas, siempre que había posibilidad que yo no estaba cansado, hacía trabajos extra, tanto en los entrenamientos como en casa, y bueno, y lo fui haciendo en diferentes lugares, en Argentina. Ya en Argentina, cuando llegué allá, tenía mucho más tiempo para mí, porque acá, obviamente, estaba en Uruguay, estudiaba, salía a las 3 del liceo, de ahí me iba corriendo al fútbol, era como que el fútbol era una actividad más dentro de lo que era el día mío. Cuando llegué a Argentina era jugador de fútbol, me dedicaba a eso, era como que realmente vivía en la pensión, me iba a entrenar, terminaba de entrenar y ya a la tarde no tenía nada para hacer. Era más descansar, entonces tenía tiempo libre como para dedicarme mucho más a perfeccionarme. Entonces ahí es donde empecé a hacer muchas más cosas. Y bueno, a medida que fueron pasando los años y fui creciendo, le fui agradando muchas más cosas. Lo mismo en Argentina, después cuando estaba en el Manchester, que jugaba y no jugaba, entonces como tenía más tiempo me permitía a mí hacer mucho más trabajos extra. Cuando estás jugando, obviamente tenés que tener mucho más cuidado con lo que es el cansancio, las contracturas, las molestias musculares, las cargas, porque claro, no me puedo patear 50 tiros después de práctica. Digo, hay partidos que estoy cansado, pateo, y al otro día puedo tener alguna molestia. Pero entonces, jugás una carta fuerte cuando en plena competencia con el Atlético de Madrid decidís contratar a un personal para prepararte para el Mundial. Sí, se dio, bueno, en este caso con Santi Alfaro, que empezamos a trabajar juntos en el año 2005. Y ahí es donde empezamos a profesionalizarlo mucho más. Él estaba con el rugby en ese momento y a veces venía a Europa, y ahí es donde empezamos. Entonces cuando yo venía para acá, obviamente me tomaba un poco, algunos días de vacaciones, pero aprovechaba en el invierno, no me iba mucho de vacaciones al verano, y prefería así tomarme dentro del mes y pico de vacaciones que tenía 3 semanas donde hacía una puesta a punto donde trabajaba. Y ahí con Guille González, que es muy amigo mío, que estuvo trabajando con Carreño, ahora está con el Chelo Broly trabajando en Emiratos. El Guille es un año más grande que yo, jugábamos en el Bay juntos. Y a Guille lo llevo yo a Peñarol. Cuando empiezo a ir, él hace inferiores en Peñarol y después se dedica a trabajar como preparación física. Y trabaja con Carreño y ahora, bueno, obviamente con el Chelo. Y el Guille fue el que me conecta con Santiago Alfaro y con Fede Izeta. Es más, hoy Fede Izeta es el profe institucional del DFC, del club nuestro. En inferiores recién estaba con Fede ahí trabajando y es el que se encarga de los juveniles, de los 13 años, 12 años en adelante hasta el primer equipo. ¿Vive en el complejo? No vive porque también trabaja con obviamente el Fede trabaja con la Federación, la Asociación de Rugby de Uruguay, trabaja con los teros también, entonces obviamente dependiendo del momento que él libera, se va a trabajar con nosotros, pero recién estaba con nosotros ahí, estuvimos charlando un rato, y bueno, cuando yo llego ahí con ellos dos. Fede se dedica un poco más en la parte, sí, obviamente me seguía un poco más, pero Santi es donde yo termino a tener mucho más personalizado con Santi. Y bueno, de ahí empezamos a trabajar y a agregar trabajos y a ir mejorando. Y me lleva del 2005 al 2010, son 5 años, donde hicimos diferentes puestas a punto que me permite llegar al 2010 en un trabajo mucho más sólido, más intenso, en una puesta a punto que la hago para el 2007, la Copa América, que la hago para los finales de temporada, siempre las hacía a los finales de temporada, porque siempre venía algo, o venía partido eliminatoria, que también tenías que estar a punto para estar bien, o venía Copa América, o venía, en este caso puntualmente, lo que fue el Mundial. Y Diego, ahí es donde empezamos. Es más, hago una anécdota, nosotros íbamos a las 6 de la mañana a Biguá en ese momento, que Biguá abría a las 7.
Entonces nosotros hicimos que Biguá abra antes. Después de eso Biguá terminó abriendo antes. Porque a las 6 abría para el socio. No, Pero te digo, por lo tuyo. Abría a las 7, pero si ibas a las 6 con Santi. Yo iba a las 6 con Santi, entonces después terminaron abriendo a las 6:30. Claro, Porque en ese momento nosotros íbamos tan temprano hasta que lo terminaron abriendo antes. Pero en ese momento se abría a las 7 de la mañana. Bien, solidario con el personal, Con el horas personal, extra. sí. Horas extra para. Bueno, capaz que termina siendo beneficioso para esos que están a esa hora de la mañana. A otros no les va a gustar. A mí que me gusta levantarme mañana, me da lo mismo, ¿no? Dale, Fer. Diego, Gonzalo recuerda el Uruguay-Argentina donde vos fuiste protagonista, que todos recordamos, el de Santa Fe. Pero ¿te acordás de algún clásico más, por alguna anécdota, por algo que pasó en el partido, que a propósito de lo de hoy te traiga buenos recuerdos o alguna anécdota particular? No, a mí lo que me pasaba en particular, siendo en la parte de fútbol, de generación de fútbol dentro del equipo, es que justo de Argentina, creo ayer lo vi en un canal, y pasaron los clásicos, los últimos clásicos, y fueron 2, 3, que la cantidad de patadas que nos pegamos. Sí, bueno, ayer decíamos Sí, eso. entonces a mí lo que me molestaba como jugador, a mí me gustaba obviamente que haya fricción, y me gusta que haya fricción. Digo, no es mi estilo de juego, es diferente, digo, es para otros. Yo era la generación de fútbol, generar fútbol. Entonces muchas veces discutía con mis compañeros, es que a veces era contraproducente para nosotros, porque había partidos que estábamos bien. Obviamente que Argentina siempre se caracterizaba por tener mucho más la pelota. Ellos vienen de esa generación de papi de fútbol, donde ellos genera el fútbol sala, que a mí tanto me gusta. El Babi tiene lo que tiene, pero no genera. Las canchas hoy en día, capaz que con el sintético empezás a tener, pero tiene ciertas reglas el papi fútbol, el fútbol de sala, que hace que vos, quieras o no, tengas que tener la pelota. No te queda otra. Entonces ellos tienen eso que a nosotros nos terminan ganando, porque tienen esa comodidad de estar acostumbrados a tenerla, de sentir la pelota. Y nosotros somos un equipo, los uruguayos somos un equipo mucho más directo, nos cuesta más esa tenencia de balón. Entonces, claro, habían partidos que en realidad los terminábamos emparejando, pero nosotros mismos nos llevaba tanto las ganas de pegar, de jugar, de ser fuertes, que enfriamos un partido en los últimos 15 minutos. ¿Cuántas veces vemos partidos que si para qué pegás la patada que pegás, que lo beneficiás el equipo rival, se frena el partido, entra el doctor, lo sacan en camilla, se toman 10 minutos, el partido se enfría y vos lo estás teniendo en un arco que lo que más quieren ellos es parar ese partido? Y si vos mirás, y hubieron muchos partidos de los cuales los hablábamos nosotros, mismo la Tota en ese momento, que es un jugador que le gustaba la fricción, él lo entendía, que era la parte buena que llevábamos nosotros de convivir. Y habría que ver si le gustaba la fricción. No. Sí, pensé que sí lo entendía. Sí lo entendía. Yo pensé que ibas a decir lo mismo que Gonzalo. Claro, pensé que sí. No, la Tota no ningún Tota. Pero lo hablábamos, yo le decía, Tota, ¿ves? Y muchas veces pasaba que veíamos el replay, nos quedábamos, viste, jugábamos con Chile y pasaba el partido y venía una patada que no era innecesaria, y a veces yo me sentaba, miraba y le decía, ¿ves, Tota? Y ahí él en frío me decía, tenés razón, Diego. Y más o menos lo íbamos entrando en razón. Mismo él me llevaba a su campo y yo al de él. En eso teníamos capitanes los dos, diferente obviamente, teníamos ese entendimiento que nos complementábamos. Entender el momento. Y él se daba cuenta que anteriormente, por querer esas patadas, nos terminaban jugando en contra. Porque hay momentos en el partido que vos lo llevás a tu terreno y lo igualás, bueno, lo llevaste, pero no te pongas a seguir pegando y jugando, porque lo que estás haciendo es cortar. Y pasa mucho en el fútbol uruguayo, que lo vemos, o mismo cuando jugamos por Copa Internacional, que vos los traes a jugar a Uruguay, el partido se iguala, Peñarol Nacional, y cuando llegás y te vas en exceso de patada, decís, pero parecemos boludos. Estamos haciendo un favor a ellos, es lo que menos quieren ellos, los brasileros con el frío, viste, cuando vienen en invierno, que lo que menos ves que los pases empiezan a darlos para los costados en vez de jugar en profundidad. Decís, ¿no te das cuenta que no quieren jugar? Y vos le estás haciendo perder tiempo a ellos, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de poner la pelota en juego. Lo que menos queremos es eso, ¿no? Porque después vas al fútbol uruguayo y creo que en 90 minutos jugamos, ¿cuánto? 40. Claro, sí, a reventar. ¿Entendés? Entonces nosotros mismos nos hacemos, porque todo el mundo quiere no jugar, nos hacemos, pero en vez de ayudarnos a querer jugar para que después en lo internacional no suframos durante los 90 minutos, porque cuando nos toca jugar 90 minutos en la cancha de Bahía, donde es enorme y donde vos decís la pelota no sale, parece que estuviéramos jugando en una cancha indoor, si nosotros mismos adentro del fútbol uruguayo jugamos a no jugar, entonces ¿cómo nos vamos a ayudar? Entonces, viste, eso te queda desnudo en un partido donde decís, claro, pero nos ayudamos. Entonces, pero cuando lo tenemos para hacer, tampoco lo hacemos.
Vos ves partidos que Peñarol Nacional u otros equipos lo tienen, digo Peñarol Nacional, porque son los que más o menos están siempre en Copa Libertadores. Tenemos momentos para estar presionando al rival. Ve, yo qué sé, Nacional la otra vez jugó contra San Pablo, Peñarol jugó contra Atlético Minero. Lo que menos querían era atacar. Querían irse, hacía un frío, viene, se ponen los guantes, ya te das cuenta cuando se ponen los guantes decís, no quieren jugar, no quieren jugar, empiezan a tocarla por los costados, no hay delantero, ves que la línea de 4 de Nacional de Peñarol está siendo un delantero nadie y vos decís, muchachos, vamos a jugar. Nacional San Pablo, en los octavos pasados también. Nacional San Pablo, yo me acuerdo perfecto, lateralizaban, y digo, no se le dio a Nacional por 2 jugadas ahí que casi hace el gol, si no era otro partido, y creo que Nacional tenía grandes chances de clasificar. 11:30 de la mañana, nos quedan 30 minutos. Seguimos charlando con Diego Forlán en Convocado. ¿Por dónde vas, Diego? Adentro y afuera del aire. Hay mucho mensaje. Afuera está maravilloso. Está lleno de mensajes de la gente. Afuera está Vos sabés que maravilloso. la gente te quiere mucho y te respeta mucho y que hay una generación muy marcada por ustedes, por vos, por la Tota, por Godín. Y en estos días hablamos mucho, a Romano particularmente lo encoleriza, que haya gente que quiere ir al estadio a ver a Messi. Bueno, hoy no va a poder ir. No, bueno, pero que sacó la entrada. Que sacó la entrada. ¿Te molesta? No, pero lo que me molesta es que lo vayan a recibir a la puerta del hotel con una pancarta. Eso no dijiste. Sí, Dijiste bueno, eso también, pero pará, eso parte de la eliminatoria de hoy en día. Que si no lo vamos a transformar en un país del Pacífico. Colombia, Ecuador, Venezuela, que van a la puerta del aeropuerto, esperarlo. Pero eso también se ha transformado por la eliminatoria que tenemos hoy en día, ¿no? También eso ayuda, ¿no? Y te digo otra más. Ayuda también la amistad de Luis y de yo creo que la forma de consumo de los chiquilines más chicos, las redes, el fútbol universal, Messi como figura mundial, eso también, o sea, genera comportamiento. Yo de chico jamás me hubiera puesto una camiseta argentina. Jamás. Para jugar en la calle. Jamás. Y los guachos hoy te piden la de Messi. Jamás. ¿Entendés? Pero mi hijo me pide la del Barcelona, imagínate. Claro. ¿En serio? Sí. No, vos solo del Atlético, si no. Pero me piden la del Barcelona. Ayer me regalaron la de Valverde. Yo no le regalo a mi sobrino la del Barcelona y el Atlético. Si vos le regalás la de. Me caga la vida. No, yo no. No. Regalar no. Pero viene de otro lado, por otro regalo de otra persona. Yo no. Mi sobrino putean porque no le regalan la de Valverde, no, solo la del Atlético. Es real que Messi genera una sensación de admiración por la cual es lógico. Yo no digo que vayan al estadio a ver a Messi, sino que en el contexto de un Uruguay-Argentina haya gente con ganas de además ver a Messi. Rodrigo, no nos olvidemos. Yo me acuerdo aquella de Uruguay-Argentina en enero, que te acordás que atajó Nacho González. Enero del 97. Sí, me acuerdo. Y es Argentina. Argentina te genera también. ¿Quién viene? Venía el Bati, ¿viste? ¿Cómo? Tenía un cuadrazo ahí también. Digo, acá capaz que nosotros porque es Messi solo, pero generan, ¿no? Está bien, generan, pero lo que creo es que hay que tratarlo como un rival más que viene a tu casa a tratar de ganarte. Ese es el tema. Sí, y creo que con jugadores como Messi no pasa. Se los trata con una idolatría que a mí me revienta porque yo soy hincha de los míos. Jamás se me ocurriría ir al Estadio Centenario a ver un extranjero. Pero Rodri, ahí yo creo que, como te digo, el hecho de la amistad de Luis y de Leo. Y eso generó mucho. Sí. Eso cambió mucho esa rivalidad que antes podía haber. Por más que hay muchos amigos entre sí, porque juegan en muchos equipos, en los mismos equipos. Y después la eliminatoria también. Te repito, la eliminatoria también. Bajo la intensidad. Hoy es ver Uruguay-Argentina. Claro. Qué lindo ver Uruguay-Argentina, vamos a verlo todos al estadio. No es, vamos, nos jugamos la vida. Y tenemos que ganar. Sea como sea, tenemos que ganar, no importa de qué manera, tenemos que ganar. No como aquellos partidos que jugamos en la última fecha eliminatoria donde quedábamos afuera. Mismo. Claro. La de Maradona entrenador. Que nosotros ganamos, ellos iban al repechaje. Exactamente. Y nosotros queríamos ganar. Nos ganan con gol de Marito Volati y después fue compañero mío del Inter. Marito, el único gol que hiciste. Nos mandaste al repechaje. Tremendo, nos mandamos al repechaje, se reía Mario. Vos conviviste con Messi, conviviste con Cristiano en su mejor momento y aún así conseguiste un estatus en el fútbol español indiscutible y además en un mundial en el que los dos lo jugaron, fuiste la bota de oro de ese mundial. Sí, se dio, sí, digo, de esas 2 botas de oro y Pichichi de ese año, bueno, Cristiano estaba en el Manchester las 2 veces, Leo sí estaba en el Barcelona en el 2008-2009, que fue el Pichichi y la bota de oro.
Y bueno, obviamente en el 2010, sí, en esa contemporáneo de ellos se me dio de ganar 2 goleadores de Europa con los goleadores de España y a la vez lo que fue el mejor, el Balón de Oro y goleador del Mundial. En el Villarreal, la discusión del Pichichi, ¿te acordás vos que se centró en un gol que no estaba claro Sí. si lo habías hecho vos o no? Sí. ¿Cómo fue esa historia? Ese gol, sí, ese lo peleé yo. Porque ese gol en realidad Juanpi, esas son las cosas que a veces tus propios compañeros tienen que ayudar un poquito. No entiendo para qué la toca y pone la duda en una pelota que estaba entrando. Claro. ¿Entendés? Por más que parece todo gracioso y nos reímos, Pero no, valió un yo no me premio. río. Claro. Digo, yo no me río. Claro. Es así, no. Porque digo, yo no se lo hago a otro compañero, no lo haga, porque me lo tiene que hacer a mí. Era innecesario, esa pelota me acuerdo fue contra el Albacete. Sobre ahí yo la termino pinchando, la pelota está entrando. Y él la termina tocando entrando. En el Marca en ese momento no me lo daban y en el AS me lo daban. Que son Sí. los 2 diarios deportivos madrileños. Pero quedaba el premio era el Marca. Ay, claro. Yo era corresponsal de Marca en ¿Vos ese eras corresponsal? Hasta que tuve que ir a Marca. Tuve que ir a Marca porque hablé con el club y le digo, ese gol es mío. Ese gol lo toca adentro. No, que sí, que no, viste que nos reímos. No, yo no me río. Claro, Ese dámelo. gol es mío. Porque un diario me da 10 y el otro me da 9. ¿Y el club lo pelea en la Y liga? el club lo pelea, pero al punto de que tenemos que ir a Marca, hicimos la nota, Sí, hicimos todo, sí, viste, protocolo. todo protocolo, con todos. Es más, Bruno, que al día de hoy es amigo mío, y Juancito Castro, que viene Juan, justo, está acá, sí, Juan, sí, que sí. lo tengo que ver. Juan vota que sí, Bruno fue el que lo da, que no, que es amigo mío al día que no, y me sigue insistiendo que ese gol, él dice que no. Y le digo, ese gol es gol. Y hasta el día de hoy, es más, hablé hace 2 días con él, sigo teniendo la amistad con él, con Bruno, vivía cerca de casa. Y tuvimos que ir hasta el diario y ver el gol con ellos, porque ellos eran los que daban el premio. Hasta ese punto. Y ahí, bueno, terminan dándome el gol y ese gol termina siendo el gol 25. ¿Son tan distintos Cristiano y Messi como parece de afuera? Personalidad, Son forma de ver la competitivos los vida. dos, distintos en... No, de personalidad, de forma de ver la vida, de cómo vivirla. Yo a Leo no lo conozco tanto, digo, me lo he cruzado, hemos hecho muchas publicidades juntos cuando él estaba empezando en sus comienzos, ahí en Europa. Y Cristiano, sí, lo tuve 1 año y medio y después... Yo creo que Competitivo a morir, ¿no? sí, los dos son competitivos a morir, olvidaste. Se retroalimentaron los dos, ¿no? Esto lo tienen clarísimo ellos, Claro. lo han dicho y lo tenemos claro nosotros y lo hemos visto, ¿no? Y hemos disfrutado de esa rivalidad que también se terminó dando en lo que fue Real Madrid Real y y Barcelona. Barcelona. ¿Y se hicieron mejor uno al otro? Yo creo que sí. Y sí, hasta el día de hoy. Pero cuando había esas galas, ¿había cierta tensión o en realidad entre los jugadores se sabe que está todo bien y que para afuera es show? Cuando se encuentran en una gala de unos premios con trajes y... Yo, a ver, es más, preguntarle más a él. Yo lo que te digo a ver, Pero en el cualquiera aire de no los se dos, respiraba nada de eso. cualquiera de los dos, que Ah, quiera sí. estar primero, siempre. Al revés, se respiraba. Y sí, Y todo, vos querés ganar. parte de la competencia. Es parte de la competencia. Y ser dos no querés. Y más cuando es entre ellos dos, era un mano a mano entre ellos, cabeza a cabeza. Y ser uno vos y el otro dos, en algunas estuvieron y en otras, cuando sabían que era segundo, no iba. No iba al otro. Eso sí. No quiere estar. Visualizate que metiste una cuña ahí vos, ¿no? Yo me metí ahí. En el momento que estaba esa grieta, ¡plac! Tú, Kitty. Y había que aprovechar y pegarle. Y bueno, no queda otra, pero con esas dos bestias. Pero Y hubo terceros en discordia ahí, Diego, que en realidad vos con el tenis te debe pasar lo mismo, que Nadal y Federer en un momento eran mano a mano, pero quedaron tenistas de muchísimo talento como terceros en discordia. ¿Qué jugador hubiera ganado un Balón de Oro en ese momento? De los que a vos te gustaban, ¿no eran rivales tuyos jugando por el Atlético de repente en España? ¿Iniesta no es un postergado en ese sentido? Y bueno, Iniesta sí. Xavi, capaz que no sé si ganarlo, pero Iniesta, pero ahí también estuvo en la terna. Yo en ese año, el 2010, llegué a estar quinto. Sí. Quinto, no entré en la terna, que bueno, no me acuerdo ahora quiénes fueron, pero estaba Snyder también. Sí. Yo quedé quinto ahí del Balón de Oro, en ese año 2010. De lo más cerca que estuve, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste antes del Mundial entrenando con la Jabulani? No, eso es mentira. ¿Es mentira? Sí, eso es mentira. Ah, eso es, Sí, es un mito. No, eso es cuando La llamaste. cuando se- Ah, era- Hablaste mirá de qué producción, Jabulani, vos. hablaste de Jabulani y Jabulani, apareció. la Es Jabulani. íntima amiga, ¿no? Sí. ¿Esta me la llevo, Tai? Para los que están escuchando. Aparte para la los que verdadera. están- Sí, claro. Para los que están ¿Cómo la escuchando por compraste? ¿Te la radio. dieron? Esta me la llevo.
No, te arranca un Se la dedo, doy a mis creo que hijos. lo Los que están escuchando a M y FM está. Forlán tiene la Jabulani en la mano. Pará, me Pero interesa no, eso. ¿no tenés porque- ninguna en tu casa, Jabulani? Sí, tengo, Sí. sí. Ah, Pero ¿cómo podría no va a quedármela tener? para jugar un rato. ¿Cómo no va a tener? Escuchá, Sí, tengo, pero no se juega. Claro. Mi hijo quería, Ahí. Claro. quería inflarla y. No, y De bueno, ninguna manera. ya tenés una para que juegue. Claro. Por eso me la llevo. Perfecto. Está ahí, con todas las veces que me llamás y vengo, Claro. es lo mínimo que podés hacer. Con todo lo que le rompe los quinotos se tiene que quedar con la pelota. ¿Qué? ¿O no? ¿Tengo razón o no? Por Para mi supuesto. interesa eso Pero me del interesa mito. que nunca, Claro. eso que es un mito, porque viste que está es un recontra mito. instalado. Que, No, sí. No, porque la marca te la da, se la da la selección y cuando vas llegando la vas usando. Claro, pero como es la marca con la que vos además tenés Sí, vínculos no, pero comerciales no, hace no. mucho No, tiempo. No. La primera vez fue en Sudáfrica. No, digo, en Los primeros en el entrenamientos complejo. En complejo. Sí, no. Pero es verdad que detectaste que era distinta y que tal vez eso. No, a ver. ¿El partido con Israel se juega con la Jabulani? ¿Antes de la despedida? Tengo la duda ahí. Buena ¿Te pregunta, acordás? ¿no? O sea que no sé. Pero entrenar sí. Pero entrenó. ya estaban entrenando con la pelota ahí. ¿Cuánto antes reciben la pelota del No, Mundial? yo ¿Te creo, acordás? yo creo que cuando ya llegamos al complejo ya teníamos la pelota. Yo creo que Entonces enseguida. seguramente con Israel Seguramente, se jugó, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Y cuándo le empezaste a agarrar la mano realmente? Eso. ¿En qué momento? No, nunca sentí ninguna. No. Hoy en día, en general, por ejemplo, las pelotas, y mismo cuando juegas en la Champions, Sí. se mueven también. Son difíciles. Se ve que esta se movía más en particular. movía más. Se movía bastante más. Por ejemplo, a mí. ¿Dónde se mueve más? ¿En el tiro libre con Ghana o el gol que le haces a Holanda? No, el de Ghana se mueve. El de mucho Ghana se mueve mucho más. Sí, mucho más. Viste que la imagen la ve. Sí. Porque lo que hace el golero no está mal. No. No, Él claro. va hacia donde va la pelota. Lo que pasa es que la pelota en un momento hace así y se va. Cuando le está llegando se le Es va como para que el otro lado. a control de moto, ¿viste? Sí, Y le movés la y la pelota movés con para. un control. Porque la pelota venía para acá, venía como más al medio del arco. Se la editaste en el aire. Sí. Y de repente la pelota hace ¡pac! Y se va para el otro, se va para afuera. Por ejemplo, la que se mueve mucho también, que yo la veo de atrás, es el gol de Muntari que nos hace él el primero También, que nos hace. también. No sabes cómo se mueve. Y es de lejos, No ¿eh? es de lejos, Es de la lejos. gente se queja con Nando, Sí. como diciendo, puede hacer algo Pero más. se le va el demonio Justo la pelota. tiene, por ejemplo, yo soy Muntari y Sí. Diego es uno de los defensas nuestros, donde él le pega por afuera, estilo Roberto Carlos, ¿te acordás aquel gol Sí. que hace? La pelota va por fuera y se mueve como una serpiente. Es tremendo. Pero Y para aparte hay altura. Es tremendo. tenía que cambiarle la pegada, le pegabas más seco, o no, era como le pegas como siempre a cualquier pelota. No, yo le pegaba como siempre. Lo que pasa es que, a ver, este tipo de pelota, y cuando vos empezás a jugar hoy en día en las diferentes pelotas que usás en la Champions, en diferentes lugares, cuando estás de lejos, no buscas un ángulo, no buscas un palo. Yo, por ejemplo, cuando le pegaba de lejos, el gol que hago con Sudáfrica o el gol que hago con Holanda, Arco. arco. Buscabas arco. Sí, buscás una zona, Sí, sí. pero buscás arco. Y sabés que la pelota se va a mover. Claro. Entonces decís, bueno, que vaya al arco y se mueva. ¿Viste? Entonces, ahí. Tenés toda la de ganar. Y tenés. Y el arquero tiene para perder. Y tiene para perder. Claro. Entonces decís, bueno, está. Es lo que trata. Yo generalmente afuera de 35 metros, cuando le pego 35 metros, hasta el día de hoy, busco arco. Busco una zona, digo, obviamente buscar, no es que busco al medio, pero busco pegarle lo más fuerte posible, pegarle medio seco para que la pelota se mueve. Si puedo buscar del segundo palo, dependiendo de dónde esté, busco, pero no me vuelvo loco. Ya cuando estoy llegando más cerca del área, ya voy más a precisión. Siempre fue así. Casi 15 años después, ¿se te pasó la calentura del partido con Holanda? No. Esa sensación de que... ¿Sí lo miro o no? ¿A Romano no? No. Yo a mí. Fue una cocina. No, pero no. No, por la posibilidad de llegar a la Yo final. por la posibilidad de la eso, ¿no? final. Yo hasta el día de hoy, por más que haber llegado al cuarto puesto, lo firmábamos todos, Por supuesto. pero haber estado cuando ahí, estás ahí, sacando claro, ¿por qué el estás partido en- como fue, igual dentro del partido, la sensación mía es que no nos ganan, voy a decir, nos superó Holanda. Nos ganaron en 5 minutos. En 5 minutos hicieron 2 goles, pim pum pam, 3-1. ¿Viste? Y vos decís, loco. Yo me acuerdo, la otra vez hice la nota con el Davo Ceneice, y le dije, y después me mandó la imagen, que yo hay una jugada que el palito íbamos 1-1, que el palito patea de lejos y la termina sacando un defensa, que yo estaba solo en el área. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy que le digo, Palito estaba solo. Bueno, pero el arco estaba, y la terminan sacando y la tiran al corner. Que si Palito me la da a mí, Kellenburg ya estaba fuera había salido mal,
él me la da a mí y yo tenía uno de los jugadores, no me acuerdo, uno o dos, tenía a jugadores de fútbol dentro del arco. ¿Entendés lo que te digo? Era como para... Se lo partías. No te digo que era para hacer el 2-1, pero había un porcentaje alto de que chance de gol era. ¿Entendés? Entonces, y después perder la oportunidad. Yo, imagínate, nosotros, a mí me pasó en el 2005, 2006, la que Román patea el penal contra Arsenal. Villarreal, Sí. Villarreal Arsenal. Nosotros al Barcelona, a ese Barcelona, nosotros le habíamos tomado la medida. Habíamos empatado y le habíamos ganado. Y después habíamos ganado de vuelta en casa. Claro. Entonces nosotros queríamos a final. Nosotros sabíamos que el Barcelona no quería. Lo mismo era con España. Por más que España estaba despegado futbolísticamente, yo contra todos esos estaba jugando en el día a día. Yo le hacía goles a la defensa, a Iker, a los diferentes jugadores. La forma... ¿Entendés? Entonces vos sabías que iba a ser un partido jodido, pero vos sabías Pero que se podía. que se podía. Es más, me lo cruzo a Xavi Hernández, me lo cruzo, que tenemos relaciones de la misma generación, y lo he enfrentado muchas veces, y me lo cruzo en el Mundial de 2018 en Rusia, ¿no? Sí. Y me dice Xavi, no lo había visto, no me lo había cruzado después, y me dice, Diego, si había alguien que no queríamos en la final era ustedes. Claro. Porque sabíamos que iba a ser duro, que nos iban a jugar un partido muy friccionado, que después Holanda le juega ese partido, que no lo gana porque Casillas le tapa dos pelotas a Robben. Sí. Pero además la Y lo forma encuentran de bien esa, al final con el gol de Leñero. la forma de esa Los España... mataron a patadas. Los mataron a La patadas. forma de esa España era ideal para el Uruguay, que tenía jugadores rápidos, que era vertical, que tenía ustedes Pero arriba. aparte, Gonzalo, yo te digo una cosa que nos pasa. Vos cuando estás con tus pares y te empezás a enfrentar, Es distinto. vos decís, che, yo a Forlán no lo quiero. Claro. Forlán está haciendo goles de la mitad de la cancha. Viene a salir goleador. Goleador de Europa, goleador. Nos enfrenta a nosotros y nos hace goles con el Real Madrid, con el Barcelona. Holanda estaba loco de la vida que habían echado a Luis haciendo goles en su momento. Estaban locos de la vida los holandeses. Por eso. ¿Que lo habían echado? Eddie lo mismo. Tenías defensivamente la Tota. Los jugadores que teníamos. Bueno, la Tota justo se había lesionado. Se había pero lesionado con ganas, sí. el medio de la cancha con el ruso y Arévalo. Eddie por la derecha, Palito por izquierda. Tenías. Y vos cuando te vas a enfrentar y decís, che, ¿viste la típica de decir, che, para salir campeones hay que enfrentarse a los mejores? Sí, es verdad. ¿Me puedo evitar los mejores? Sí, los evito. supuesto. Obvio que los evito. Entonces, ¿qué te quiero decir? Che, me saco a este, yo miro y empiezo a mirar y me toca enfrentar a tal defensa y no está, mejor. ¿Entendés? O me toca enfrentar a tal delantero que sabés que está haciendo goles, mucho mejor. Es así. Entonces, la bronca de haber estado tan cerca, porque al final vos decís, che, vamos a tener posibilidad de estar. Seguramente capaz que sí, porque Uruguay tiene talento y en algún momento vamos a estar cerca de volver a estar. Pero haber estado tan cerca no se da No, todos es los días. tremendo. No se da todos los días jugar una final y estar tan cerca, te lo digo y se me eriza la piel. No, Pero claro, eso cuando están pita ahí el a árbitro, 90. eso Porque lo si digerí. estás cerca de... Imagínate lo que es levantar... Hubiera No, sido no. levantar esa copa. No. ¿Me entendés? Olvídate. Te juro se me eriza la piel hasta el día de Tremendo. hoy. Entonces por eso la bronca, sacando si fue un robo o no fue un robo, la impotencia y el momento y la bronca a mí me duró. Si era por mí, yo el tercer y cuarto puesto no lo jugaba. Yo me iba ahí automáticamente después de ese partido que quedamos fuera. Y mirá lo que me dio. Me dio ganar el Balón de Oro y me dio ser goleador del Mundial. Y un gol más. Y el mejor gol del Mundial. mejor gol del Mundial. Es decir, mirá lo que te Claro, estoy diciendo. claro. Si era por mí, Jugamos muy bien ese día, ¿eh? jugamos muy bien. Jugamos muy si bien. no es por Todo- esa salida, todo de celeste, ¿te ese acordás? momento, sí, Todo de celeste. ese momento que sale Muslera y sale mal. Sí. Nosotros el partido lo teníamos controlado con Totalmente, Alemania. 2-1. totalmente. Lo habíamos dado vuelta. Sí. Y yo creo que no. Lástima estás. Se dio que ahí le gana de cabeza el 9. No me acuerdo cómo fue la jugada. Termina siendo gol. Y ahí el partido se empareja y terminamos perdiendo. Pero ese partido era para verlo. Yo Totalmente. creo como estaba el partido, cómo Sí, se estaba sí. dando. Nosotros si lo ganamos estaba bien merecido ese partido. ¿Y les costó a todos en la interna después de perder con Holanda encarar el tercer puesto? ¿O era una sensación? Los primeros tuya? días sí, después ya cuando ya estábamos llegando a ese día Claro, del partido, claro. ya yo también, si era para mí yo me iba. Pero después ya llegaste el día previo y con Alemania, jugando un partido con Alemania por el tercer y cuarto Exacto. puesto. Aparte el hecho de jugar el tercer puesto, ¿no? De entrar en el podio, ¿no? Cuando, todo esto que estábamos hablando, Sudáfrica, Copa América, viste que todavía hay gente que dice, pero al final lo único que ganamos fue una Copa América. ¿Qué te genera cuando alguien reacciona así después de todas esas vivencias? Pero decís... Hinchas, algunos. sobre todo, ¿Como bueno, algo más o menos? Como algo así, como bueno, al final no fue para Claro, tanto. que la generación fue bestial. porque nos comparan con Ah, otra y al- generación. claro, y al nivel final de solo logro ganaron se la ganó. No, Copa. y es más una crítica al proceso de Tavares, Tavares, con nombre y también, apellido. claro. Sí, yo creo que, yo creo que ahí, a ver, sí, a ver, ¿cómo te puedo decir?
las otras generaciones han ganado 3 mundiales, y digo 3 mundiales, 3 Copas América, Copas América. Y es muchísimo, ¿no? Nosotros ganamos una, y es verdad. Acá lo que cambia es el peso de lo que fue el mundial. Totalmente. No, Nosotros fuimos protagonistas en un mundial. Y no se compara. Yo creo que ahí es la parte del periodismo, de que capaz que se marca tanto una y otra que se empieza a ver, se empiezan a comparar. No, a comparar es que nosotros hacemos posgrado de comparación. Entonces, sí. claro, entonces ahí es donde Es la verdad. capaz que la gente lo toma. Nosotros, para mí, yo soy agradecido a esa generación que ganaron las 3 Copas América, como también me tocó a mí lo del Mundial y me tocó la Copa América. Ganamos una Copa América, ¿verdad? Hay que ganar una. Hay grandes jugadores en la historia del Que no han ganado fútbol, ninguna. fútbol uruguayo que no han ganado ninguna. Y además las ¿entendés lo que te quiero decir? ecuaciones- Entonces, sí, yo no digo que nosotros somos mejores que la otra generación, ni que la otra porque haya ganado 3 es mejor que la nuestra. También se producen cosas diferentes a nivel cultural y de lo que fue el momento de lo que se vio Uruguay. Nosotros veníamos de esa generación que ganó los 3, no clasificaba a los mundiales. No. Y si clasificaba a los mundiales, no era protagonista. No. ¿Y qué perdió? Y yo la viví, porque yo era hincha de la selección. Yo seguía siendo hincha de la selección, y se da también, lastimosamente, el problema del fútbol uruguayo, que no veíamos fútbol uruguayo nosotros, consumíamos fútbol argentino. ¿Te acordás que no podíamos ver fútbol uruguayo? Yo no, si no ibas a la cancha, no sabías quién jugaba y cuándo jugaba y cómo salían los resultados. Entonces se dio todo un cúmulo de cosas entre los repatriados, los que jugaban en el No, esa exterior. época fue terrible. un momento durísimo, Terrible. donde en realidad ahí es donde viene la comparativa. Después se viene esa clasificación, ahí nomás que tuvimos no de clasificar en el repechaje, y se da lo del mundial. Y se vuelve a inyectar, yo lo que digo, el listón estaba bajo. Sin lugar a duda que el listón estaba bajo. Y nosotros hicimos mucho, lo levantamos muchísimo en lo que fue el 4.º puesto. A ver, nosotros en 2018, la generación que teníamos y el momento que estábamos, hicimos un mundial espectacular y no llegamos al 4.º puesto. No. Llegamos al cuarto de final y teníamos una selección como para llegar al cuarto. Si Eddie no se rompía con Portugal, ¿Entendés lo que te quiero? Por eso te digo. Era otro Entonces, yo estoy de acuerdo que no somos más, tampoco somos menos. Digo, cada uno en su momento dio lo que tenía que dar. ese momento Y en del ese tiempo. momento, es decir, Sí. no es menos el 4.º puesto en un mundial y ser protagonista, porque yo lo viví con aquellos jugadores que no lo éramos, a lo que fuimos nosotros y haber ganado una Copa América. Pará, ganamos una, sí. Yo lo que es pasa una, es que pero hay que ganar una Copa América. A veces noto que hay como una subvaloración de las cosas y de la competitividad que tiene Sí, hoy el fútbol, digo. y lo que es Brasil y lo que es Argentina y lo que es También, a ver, pará, no desmerezcamos, pero la que nosotros ganamos en Argentina en el 87, claro. Era contra Argentina. Semifinal, final. Sí, sí, sí. Dos partidos. Dos partidos. Sí, sí, sí. contra el campeón del mundo. Oh, Por no más que tenemos- fue contra campeón del mundo. Entonces, lo que te quiero decir, digo, todo Todo en su contexto. hay todo en su contexto. Todo en su Son contexto. 3 Copas América. Estoy de acuerdo. Nosotros una, el Mundial, el momento, el proceso de lo que se venía antes, todo el lío que hubo, periodismo, gente, Todo fue un todo estaba desastre. cruzado. Es decir, como que nosotros vinimos con el listón bajo, reconozco, y armonizamos toda una situación donde en realidad nos tocó a nosotros. Sí, tuvimos suerte, sí. ¿Hicimos la cosa bien? Sí, bárbaro. ¿Que somos mejores que las otras generaciones? No. No tenemos que ir. No para tenemos nada. que ir. ¿Me entendés? Vamos a hacer la Para pausa. nada. Me quería hablar del Uruguay-Argentina de Mar del Plata 99 Otro con un día. Fernández de Opa. 19 Otro años. día, otro Oh, día. Gol de Pouso. Otro ¿Te día. acordás 1-0? Abajo del arco estábamos, pero ganamos 1-0. Le sacamos el invicto. Exacto. Diego, gracias por acompañarnos, por esta linda charla. Hay mucha gente que está conectada, mandando mensajes por todos lados. Y bueno, te agradecemos siempre que hayas No, venido por favor. y todo lo que hiciste por el fútbol. Que deje la Jaulani, dice. Te no hay muy pide, por bonita. favor. No, está ahí. Esta me la llevo. Gracias, Diego. Gracias. Si no, Diego. ¿para qué la tenés? ¿Qué más lindo que mis hijos jueguen al fútbol? Claro. Con esta. ¿Eh? Si no, que te la ¿Quién la merece firmes más? ahí. Decile. Claro.